Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video vamos a ver el tipo de análisis llamado barrido en DC, el cual nos permite cambiar los valores de una fuente, ya sea de voltaje y o corriente, desde un valor inicial hasta un valor final, permitiendo estudiar el comportamiento del circuito ante esas variaciones de voltaje y o corriente. Para mostrar cómo se configura este análisis, vamos a dibujar las curvas de salida de un transistor BJT. En la pantalla de inicio del Orca Capture le damos nuevo proyecto, lo bautizamos dándole un nombre adecuado y pues procedemos a cambiar la carpeta donde queremos guardar los archivos de simulación que va a generar el circuito. Luego de esto presionamos el botón OK y esperamos que se abra la ventana del esquemático. Una vez abierta la ventana del esquemático, vamos a pasar a analizar qué dispositivo necesitamos para dibujar esas curvas de salida. Bueno, obviamente pues sería un transistor 2N22 o cualquier BJT. Acá ya nos aparece en la lista de partes, le damos doble clic, lo ubicamos donde deseemos, presionamos la tecla escape para terminar el modo. Vamos a necesitar una fuente de voltaje y vamos a necesitar una fuente de corriente y DC source. Bueno, ¿por qué una fuente de corriente? Bueno, vamos a mirar y analizar el porqué. Para dibujar las curvas de salida de un transistor BJT, las cuales tenemos acá en la figura, pues vamos a necesitar graficar la corriente colector contra el voltaje colector emisor. Si observamos, cada valor de esta familia de curvas depende de un IB o una corriente de base distinta. Entonces, por eso en la base del transistor vamos a conectar una fuente de corriente, que va a ser una de las fuentes a la que le vamos a aplicar el barrido DC. Adicional a eso, pues vamos a necesitar una resistencia para limitar la corriente, colocarla acá en el colector y bueno, con la tecla R la rotamos, colocarla por acá. Lo mismo, esta fuente la vamos a rotar, entonces la letra R en el teclado la acomodamos. Entonces vamos a identificar las fuentes. Esta va a ser la I de base, entonces I sub B. Esta va a ser la fuente que proporciona voltaje al colector, entonces vamos a colocar la VCC y no faltarían los terminales de tierra. Voy a colocar uno por acá y otro por acá abajo. Y ahí tenemos todas las partes del circuito. Vamos a realizar las conexiones. Bueno, aquí ya tenemos todas las conexiones realizadas. Hay que revisar que queden bien hechas. A veces parece que sí están unidas las terminales, pero luego de realizar la simulación pues arroja errores. Listo. Listo, ya están todas hechas. Ahora vamos a configurar los valores de los diferentes elementos que conforman el circuito. Vamos a comenzar con la resistencia de colector o R1 como la tenemos aquí marcada. Para eso vamos a utilizar datos que nos proporciona el datasheet del transistor. Nos vamos acá al recuadro donde tiene los parámetros máximos. El primero que nos va a interesar es el voltaje colector emisor. Vemos que soporta máximo 40 voltios DC. Y el otro parámetro es la corriente continua o la corriente de colector, la cual es de 600 miliamperios. A partir de esos dos datos vamos a calcular el valor de la resistencia. Entonces 40 voltios dividido en 600 miliamperios
nos daría una resistencia de 66.7 ohms. De una vez vamos a cambiar el valor acá a esta resistencia, vamos a colocarle RC para que esté acorde con el terminal al cual está conectado. Como vimos que el voltaje máximo era 40 voltios, entonces vamos a configurar esta fuente a 40 voltios. Aquí pues parte del voltaje va a caer en la resistencia y pues no vamos a tener de lleno los 40 voltios entre el terminal de colector y el emisor. Y bueno, la corriente I sub B la podemos dejar en 0 porque va a ser uno de los parámetros que vamos a ir variando para visualizar las curvas de salida del transistor. Vámonos al análisis, a la barra de menús, a PSpice, nuevo perfil de simulación. Proporcionamos un nombre a este perfil de simulación, vamos a llamarlo DC Suite BJT. Le damos clic al botón crear y se nos va a abrir la siguiente ventana de diálogo. Acá en tipo de análisis nos vamos a DC Sweep. El barrido primario sería sobre la fuente de voltaje, la que tiene el nombre BCC. Vamos a hacer un barrido lineal. También está el barrido logarítmico, que puede ser por décadas, por octavas. Lo mismo, si es logarítmico se da un punto inicial, un punto final, y aquí pues sería puntos por década, no por incrementos. O una lista de valores concretos, 0, 10, 20, 30, bueno. Vamos a hacerlo lineal, que inicie en 0 voltios, termine en los 40 voltios DC, en incrementos de 0.2 voltios. Luego activamos la casilla de barrido secundario. Acá como vamos a colocar la fuente de corriente, entonces cambiamos aquí la opción y le colocamos el nombre I sub B. Lo mismo, vamos a comenzar desde un valor inicial, 0 amperios, hasta 1 miliamperio, en incrementos de 100 microamperios. Bueno, acá en los múltiplos y submúltiplos de voltaje o corriente, los milis se representan con la letra M, ya sea minúscula o mayúscula. Si necesitamos valores de megas, entonces colocamos así, MEG. Bueno, aquí la pongo en minúscula por cuestiones de presentación, pero puede ser M mayúscula. Bueno, le damos a aplicar, le damos OK. Y antes de irnos a la simulación, vamos a nombrar este nodo PlaceNet alias. Vamos a llamarlo voltaje colector emisor. Y ahora procedemos a presionar el botón de Run para que empiece la simulación. Se abre esta nueva ventana donde nos va informando, nos dice que ya terminó el análisis DC. Le damos Trace, añadir trazo. Vamos a graficar la corriente que entra por el transistor en el terminal de colector. Le damos OK. Ahí ya más o menos vemos las curvas del transistor. Tenemos corriente colector contra este voltaje, que es el de la fuente BCC. Pero vamos a cambiarlo. Vamos a ir aquí, plot, async settings. Vamos a añadir variable. Y vamos a buscar el nombre que le asignamos al nodo. Voltaje BCE. Damos OK. OK. Y ahí tenemos las curvas de salida o las curvas características de salida del transistor BJT.
Vamos a cambiar aquí algunos parámetros para que se vea más presentable esa curva. Entonces nos vamos aquí a Plot, Axis Settings, en el eje Y vamos a hacer que grafique desde 0 hasta 200 miliamperios. Acá en Xgrid vamos a quitar líneas y vamos a colocar puntos. Vamos a activar esta casilla. Aquí lo mismo, grids, dots, vamos a cambiarlo por puntos. También activamos esta casilla. En Ygrid es lo mismo, puntos, activamos esta casilla y esta casilla. Y le damos OK. Se ve mejor nuestra gráfica. Ve las características de salida del transistor. Con esto terminamos el desarrollo del video, donde aprendimos a utilizar el barrido DC en un circuito electrónico. Y a su vez vimos la utilidad de este tipo de análisis. Y también vimos cómo graficar variables como voltaje y corriente en un circuito de corriente continua. Espero que les sirva para sus estudios. Denle like al video y compártanlo para que más estudiantes aprendan. Hasta una próxima clase.